Welcome to a lesson on Taylor and Maclaurin series. Los objetivos de este video son determinar una serie de Taylor o Maclaurin que represente una función y también determinar el intervalo de convergencia. Ya hemos hablado sobre los polinomios de Taylor y Maclaurin, por lo que las series de Taylor y Maclaurin son solo una extensión de esto. La serie Taylor es una representación de una función como una serie infinita calculada por los valores de sus derivados en un solo punto. Si f de x es continuamente diferenciable en x es igual a c, entonces la función es igual a la serie de Taylor definida como la suma, desde n es igual a 0 hasta el infinito de la enésima derivada de la función. Evaluado en c, dividido por n factorial. Multiplicado por la cantidad x menos c elevada a la enésima donde la serie de Taylor se centrará en c. Un par de cosas para mencionar aquí. Cuando n es igual a 0, tendríamos la derivada 0 de la función, que en realidad es solo la función original evaluada en c, como vemos aquí y 0 factorial es igual a 1 x menos c a la potencia 0 también es igual a 1. Entonces el primer término será f de c. Entonces, cuando n es igual a 1 tendremos la primera derivada evaluada en c dividida por un factorial, que es 1 y luego tenemos x menos c al primero y luego el patrón continúa desde allí. Ahora, si la serie está centrada en 0, la serie se llama serie Maclaurin, por lo que es la misma fórmula que la serie Taylor, excepto ahora, c es igual a 0, por lo que siempre tendremos la enésima derivada evaluada en 0 y, en lugar de tener x menos c a la enésima potencia, solo tendremos x. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí, queremos determinar la serie de Maclaurin para f de x es igual a seno x, así que de nuevo, aquí está la fórmula. Lo que tendremos que hacer es comenzar con la función original, y luego encontrar las primeras 4 o 5 derivadas de esta función, evaluar las derivadas en x es igual a 0 ya que esta es una serie de Maclaurin, y luego ver si podemos escribir una fórmula para el patrón que vemos a medida que encontramos más y más términos. Entonces f de x es igual a seno x, entonces la primera derivada será igual a coseno x, la segunda derivada será igual a seno negativo x. La tercera derivada sería coseno negativo x. La cuarta derivada sería positiva seno si encontremos una más. La quinta derivada sería igual al coseno x. Ahora, volveremos y evaluaremos todo esto en x igual a 0. Entonces f de 0 sería seno 0, que es 0. F' de 0 sería igual a coseno 0 1. F doble prima de 0 sería 0 otra vez. La tercera derivada en 0 sería negativa, y luego la cuarta derivada en 0 sería 0. Y la quinta derivada en 0 sería igual a 1 nuevamente. Ahora, sigamos adelante y encontremos los primeros 6 términos de esta serie de Maclaurin. Entonces, el primer término es solo f de 0, que es 0, más la primera derivada evaluada a 0 por x. Eso será una vez x. Además, ahora tendremos la segunda derivada evaluada en 0, que sería 0 dividido por n factorial, que es 2 veces factorial x por segundo. Este término es igual a 0, pero es agradable ver el patrón. Además de la tercera derivada evaluada en 0 que sería negativa dividida por n factorial, eso es 3 factorial veces x a la tercera más la cuarta derivada en 0 es 0. Dividido por 4 veces factorial es x al cuarto, y seguiremos adelante y encontraremos un término más. Eso será más la quinta derivada en 0 será una dividida por 5 veces factorial es x a la quinta. Y, por supuesto, esto continúa. Sigamos adelante y simplifiquemos esto y veamos si podemos descubrir el patrón para escribir la fórmula de la serie Maclaurin. Bueno, este término es 0, este término es 0 y este término es 0, entonces tenemos seno x es igual a x. Y luego, en lugar de escribir más 1 negativo sobre 3 factorial, escribiremos menos 1 sobre 3 factorial, x al tercero más 1 sobre 5 factorial. Veces x al quinto. Aquí, probablemente puedas ver el patrón.
Observe que tenemos exponentes impares en x, y también tenemos factoriales impares en el denominador, así como signos alternos. Entonces el siguiente término sería menos 1 sobre 7 factorial x al séptimo más 1 sobre 9 factorial x al noveno, y así sucesivamente. Entonces, tenemos n x es igual a la suma de n es igual a 0 al infinito de ahora. Observe que tenemos signos alternos, lo que significa que tendremos un factor negativo a la enésima. Nuestro denominador es un factorial 3 factorial, 5 factorial, por lo que tendremos 2n más un factorial. Y luego también tenemos x elevado a una potencia impar, por lo que tenemos x a los 2n más 1. Ahora, sabemos que esto es cierto cuando x es igual a 0 porque ahí es donde está centrado. Ahora echemos un vistazo al intervalo de convergencia. Debido a los factoriales y exponenciales, seguiremos adelante y aplicaremos la prueba de razón para tomar el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n más 1, por lo que reemplazaremos n por n más 1. Entonces tendremos x a la potencia de 2 veces n más 1, todo 2 veces n más 1 más un factorial. En lugar de dividir por una sub n, vamos a multiplicar por el recíproco de una sub n, por lo que tendremos 2n más un factorial. Todo sobre x a los 2n más 1. Avancemos y echemos un vistazo a este exponente aquí. Tenemos 2n más 2 más 1, por lo que este exponente es realmente 2n más 3. Y esto también es 2n más 3 factorial. Ahora echemos un vistazo a los factores de x. Esto tiene 2 factores n más 1 de x, y esto tiene 2 factores n más 3 de x. Hay 2 factores más de x en el numerador. Y luego 2n más 3 factorial sería 2n más 3 veces 2n más 2 veces 2n más un factorial, por lo que tendremos un 2n más 3. Y 2n más 2 en el denominador. Ahora, cuando n se aproxima al infinito, el denominador aumenta sin límite, por lo que esto nos dice que este límite siempre será igual a 0 para cualquier valor de x, por lo tanto, el intervalo de convergencia será de infinito negativo a infinito positivo. Avancemos y echemos un vistazo a esta serie de Maclaurin gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de f de x igual a coseno x en azul, y luego en rojo, comenzaremos a agregar términos a la serie Maclaurin, y dado que el intervalo de convergencia es de infinito negativo a infinito positivo, a medida que aumentamos el número de términos, vamos a ver que la función roja coincide perfectamente con la función azul. Esta es una buena manera de mostrar que el intervalo de convergencia parece ser de infinito negativo a infinito positivo. Avancemos y echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos determinar que la serie de Taylor para f de x es igual a e para la x, pero ahora se centrará en x igual a 1 negativo, por lo que esto nos dice que c será igual a 1 negativo. Por lo tanto, tendremos un factor binomial de x más 1. Otra cosa buena acerca de f de x es igual a e para la x. Todas las derivadas de la función también son iguales a e para la x. Así que con esta información, podemos seguir adelante y comenzar a encontrar los primeros 5 o 6 términos de la serie de Taylor y luego, con suerte, descubrir el patrón para escribir la fórmula de la serie infinita. Entonces vamos a tener e para la x. Será igual al valor de la función cuando x sea igual a 1 o negativo. Eso va a ser e para el negativo, más la primera derivada evaluada en negativo una vez x más 1. Bueno, la derivada es la misma que la función original, por lo que tendremos e al negativo una vez x más 1 al primero. Además, ahora tendremos la segunda derivada evaluada como negativa. Eso seguirá siendo e para el negativo dividido por 2 veces factoriales x más 1 por segundo. Más la tercera derivada evaluada en la negativa va a ser e a la negativa nuevamente dividida por 3 veces factoriales x más 1 a la tercera, y así sucesivamente. Creo que tenemos suficiente información aquí para ver un patrón. Nuevamente, recuerde, esto fue dividido por factorial 0, y esto fue dividido por un factorial si eso ayuda a reconocer el patrón. Lo primero que debemos notar es que todos estos términos tienen un factor de e al negativo, así que podríamos factorizar eso a partir de la suma y recordar, e al negativo es igual a 1 sobre e, así que tengo 1 sobre e multiplicado por la suma de n igual a 0 e infinito.
Luego tenemos estos factores de x más 1, así que tendremos x más 1 hasta el enésimo. Esto debería ser x más 1 al 0, x más 1 al primero, x más 1 al segundo y así sucesivamente, y luego nuestro denominador sería n factorial. Ahora, esto es cierto cuando x es igual a 1 negativo, así que ahora determinemos el intervalo de convergencia. Para determinar el intervalo de convergencia de esto, seguiremos adelante y aplicaremos la prueba de razón. Entonces tendremos x más 1 a la potencia n más 1 dividido por n más 1 factorial. Y luego, en lugar de dividir por una sub n, multiplicaremos por el recíproco nuevamente, así tendremos n factorial sobre x más 1 a la enésima, y esto se simplifica un poco más fácil que el último ejemplo. Observe que tenemos un factor más de x más 1 en el numerador. Y n más 1 factorial sería n más 1 vez n factorial, por lo que tendremos n más 1 en el denominador. Nuevamente, a medida que n se acerca al infinito, nuestro denominador aumenta sin límite y, por lo tanto, este límite será igual a 0 para cualquier valor de x, lo que nos dice que el intervalo de convergencia será del infinito negativo al infinito positivo. ¿De acuerdo? En este punto, generalmente los libros de texto proporcionan una buena lista de series de Taylor y Maclaurin o series de poder, que se vería así y así. En el próximo video, lo que haremos es usar esta información para determinar series adicionales de Maclaurin o Taylor. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.